Se cancelaba todo. Por suerte a sus compañeros se les ocurrió la idea, ¿verdad?, de hacerlo con la serie de potencias. La de E a la X es la de las más conocidas, creo yo, ¿verdad? Entonces se las presenté acá para que no lo olvidaran de forma desarrollada, pero al final se trabaja mejor con la forma compacta, ¿verdad?, con la forma de sumatoria. Empieza en cero, que era otro detallito que estaba escribiendo mal al inicio. Observen que si yo escribo negativo 1/2 x a la menos 1 por la sumatoria, esta variable puede entrar en cada término de esto, sería de acá arriba, ¿verdad? Al 1 lo convertiría en 1 sobre x, que es el que tendría integral logaritmo natural. Este lo dejaría como un simple 1, este lo dejaría como 1 sobre 2 factorial x a la 1, porque pierden 1 todo, ¿verdad? En forma abreviada sería esto, 1 sobre n factorial x a la n menos 1. Cuando n vale 0 lo tuve que sacar. ¿Por qué? Porque queda 1 sobre x y no tiene integral con la regla de x a la n más 1 entre n más 1, ¿verdad que no? Entonces lo tuve que sacar acá. Quedó, si se fijan bien, evidentemente x a la menos 1 y la sumatoria ya empezó en 1 y no hay problema, empieza en x a la 0, que es una constante y que tiene integral normal. Entonces aquí estaría la integral, miren, ya sin la comita, sería el logaritmo natural del primero y esto, no sé si se acuerdan que una serie de potencias se integra como algo normal, solo los que tienen x se integran como que fueran expresiones, solo que van dependiendo de n, el n se toma como algo genérico, entonces la integral quedó sencilla, x a la n menos 1 más 1 entre x menos 1 más 1, porque ese era el exponente. Al final, resumido, quedó x a la n entre n, bajamos por acá, voy a aumentar un poquito más el zoom. Bajamos por acá, el n lo subimos, mejor dicho, se agrupaba y algunos de ustedes me sugirieron, ¿verdad?, que dejara el n del primero factorial con el n de afuera, n cuadrado, y por ende el que sobraba era n menos 1 factorial. Se puede dejar así como está arriba o así como está acá, las dos son correctas, ¿verdad? Al final esa es la integral de este. Con la otra hubo una situación, no es e a la x, es e a la menos x, así que la serie de potencias es la misma, pero cambiamos x por menos x, que se puede escribir así o como más comúnmente se escribe, como una alternante. ¿Estamos? Si hacemos la misma esencia, no se preocupen por el menos 1 a la n, es el factor alternante de los signos, ese se va a ir copiando y copiando, de ahí lo demás es repetitivo, el x a la menos 1 entra solo con el x, como esto es pura constante, no lo toca, pierde 1, saco el primero cuando vale 0, porque ese me va a quedar el logaritmo natural después que integre. No lo puedo integrar en el grupo porque no sería una variable con potencia natural, sería negativa. Entonces por eso lo tuve que sacar tanto en el anterior como en el actual. Y de ahí la lógica del exponente, menos 1 más 1, menos 1 más 1, queda la n y sube. Y lo maquillé igualito al anterior dada la sugerencia que me habían dado. El n cuadrado, el primer n del factorial con el n que salió de la integral, quedó al cuadrado y por lo tanto sobre el n menos 1 factorial. Entonces, me agarró en curva, ¿a dónde? Ah, sí, verdad. Me va a tocar editarlo ahí. Sí, negativo 1, si no todo sería 1, excelente. Sí, lo copié mal ya cuando lo pasé abajo. Lo voy a editar esa partecita. Bueno, y lo demás ya es un poco mecánico, ¿verdad? U sub 1, que es toda esa sumatoria por e a la menos x, y u sub 2, aquí era borrarle este u sub 2, lo copié y lo pegué. Bueno, ahí están dos detallitos a corregir. Este u sub 2 igual, aquí sería solo esto, ¿verdad? Por el e a la x. Aquí sí lo dejé bien. Y esa es la particular, y la general solo es sumarle la de e a la menos x, e a la x, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que eran las dos soluciones de la homogénea, más esto de acá. Revisando el libro me fijé que dejó esto de acá como una integral indeterminada. Me gustó, de hecho, en el sentido que se miraba como el teorema fundamental del cálculo, de x sub 0 a x, e a la x entre x. Así la dejo, como integral. Entonces yo digo, ¿qué sentido le ven a esto? Y es que le dé valores 1 a x sub 0 para que varíe un poco y después se integra. Pero al final queda siempre con un proceso incompleto, mientras que aquí ya está completo. Obviamente tenemos una serie de potencias, ¿verdad? Pero mínimo, por ejemplo, en análisis numérico no la llevan todos ustedes, ¿verdad? Pero para los que la lleven, a veces uno tiene una sumatoria infinita que es una buena, es una real expresión, pero como es infinita, ¿qué tiene que hacer uno? Una aproximación. Entonces, ¿qué hace? Prueba ciertos valores. Una vez me sorprendió una clase en la UNA de análisis numérico también, donde yo miraba a unos estudiantes trabajando con Excel, y yo digo, qué locura, porque están trabajando con Excel, pero me pareció una genialidad porque
tenían estas sumatorias infinitas y ellos decían, no podemos evaluar en infinito, nunca terminaríamos, la original tampoco, porque la integral no se puede, como esta. Entonces, ¿qué hacían ellos? En Excel programaban una gran cantidad, como unos 100, 500 datos, y qué mejor aproximación van a tener que 500 datos en la sumatoria. Y Excel puede hacer eso, ¿verdad? Entonces me pareció una genialidad. Entonces, para que se hagan una idea, si quieren una aproximación, solo sería dar valores acá. Por ejemplo, si lo hacemos por Taylor, ustedes saben que estar derivando un dolor de cabeza, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Entonces, lo bueno de series de potencias. Bueno, entonces ahí quedaría el resumen. Bueno, tengo pendiente corregir esos dos detallitos, ¿verdad? Para que quede perfecto ahí, bonito. Resumiendo el tema, repasando y resumiendo el tema, bueno, ayer dijimos que íbamos a ver este método que se llama variación de parámetros, ¿verdad? Vamos haciendo esas variaciones como ya lo vieron. Más que todo consiste en convertir la forma original de la ecuación diferencial a la forma 2 que le hemos estado llamando, donde esa forma 2 ¿en qué consiste? En quitar el coeficiente de la segunda derivada, dividiendo toda la ecuación diferencial por ese coeficiente, y así solo tiene coeficiente la primera, la original, y el que queda a la derecha lo vamos a llamar f de x, el cual es importante, si se fijan bien, para los Wronskianos, ¿verdad? Que se hacen en la parte media final. Entonces, una vez que ya lo pasamos a la forma 2, que sería esta de acá, y' p y' qy igual a f de x, ya simplemente el u' o el que va en la general sería esta formulita, el Wronskiano de 1 entre el Wronskiano general y el 2, el Wronskiano 2 entre el Wronskiano general, donde el Wronskiano general es las dos soluciones particulares, es decir, las soluciones de la homogénea sin el C1 y C2, derivadas en la segunda fila, y hallamos el determinante. En cambio, el Wronskiano 1 cambia la columna x por 0f de x, mantiene la columna 2. El Wronskiano 2, por el contrario, mantiene la columna 1 y cambia la 2 por 0f de x. Hallar los tres determinantes, y estas pequeñas divisiones nos darían u'1 y u'2, pero habría que integrar, lo que ayer les escribí literalmente, no olviden integrar, que eso nos dio de hecho batalla ayer, ¿verdad? Al final con el último. Que básicamente con eso empecé. Y ustedes se preguntarán, ¿se puede generalizar? Sí. No sé si se acuerdan que yo les mencioné que esto me recordaba o nos tenía que recordar a nosotros el método de Cramer. ¿Sí? ¿Y en qué consistía el método de Cramer? En agarrar la matriz de coeficientes, que aquí vendría siendo el Wronskiano general, luego hallaban el determinante de x, determinante de y, determinante de z, y si era de más variables, los de los demás. 1, 2, 3, 4, llamémosle. Aquí les cuento que esa es la idea. El autor, de hecho, nos dice eso, miren, que si tuviéramos una ecuación diferencial de orden n, la solución particular sería u'1, y'1, donde y'1 sería una de las homogéneas, ¿verdad? Y2 de las homogéneas, y así hasta un y'(n), donde tendríamos que encontrar la n de las homogéneas, ¿verdad? Para después encontrar la n de las no homogéneas. Obviamente sería un trabajal, pero aquí está lo bonito de la generalización. ¿Quiénes serían los u's de la solución particular? Los u's serían los Wronskianos particulares entre el Wronskiano general. ¿Quién sería el Wronskiano general? Si es de orden 5, sería las 5 derivadas particulares, sus 5 derivadas y una matriz de 5 por 5, que habría que hallarle el determinante, y una vez que se le haya ese determinante tendríamos solo el Wronskiano general. Para el Wronskiano 1, ¿qué haríamos? Cambiar la columna 1 por 0 f de x, ¿y quién creen que sigue después? Porque aquí era de 2 por 2, teníamos 0 f de x, pero ¿quién creen que sigue después? Recuerden que aquí f de x es el que sobra al final de la ecuación diferencial original, es una sola. Entonces sería 0 f de x, f', f', etcétera, etcétera. Entonces solo se van derivando esas originales. En este no ocupamos porque era de orden 2, a 0 y a f de x, y de ahí no ocupamos más. Entonces por ahí iría la cosa. Si lo quieren ver en una de orden 3 específicamente, sería eso, miren. Tenemos por acá, no, me retracto, es 0, 0 f de x, o sea que solo va f de x una única vez, de ahí todos son ceros. Así que eso va a facilitar los determinantes, ¿verdad? Al final solo va a haber un elemento que sería la diagonal, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no, la diagonal sería este, ¿verdad? Ya cuando se le completa con Cramer. Pero bueno, miren qué bonito, aquí estaría para una de orden 3, y qué bueno que lo dije porque me retracto también del detalle que dije, no va la derivada de f, sino que van puros ceros y al final siempre la f. Puros ceros y al final la f, y la original que tiene las 3 de la complementaria y sus derivadas. Y la columna que se cambia es 0, 0 f de x, y si fuera de orden 4, 0, 0, 0,
f de x y así sucesivamente. Lo que sí va a ser tedioso es tener todas y sus derivadas y luego el determinante, ¿verdad? Pero más o menos se había practicado un poco. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es una idea de Cauchy-Euler, le llaman. Este Cauchy lo van a escuchar bastante en análisis real, los de matemáticas. Cauchy pues tenía trabajaba en muchas propiedades, ¿verdad? Y algunas eran enriquecidas por ciertos matemáticos, en este caso por Euler. Fue enriquecida algunas ideas de Cauchy, así como en análisis real una que se llama Cauchy-Schwarz, se llama, que es una desigualdad. También Schwarz por ahí mejoró algunas cositas de Cauchy, o trabajó, mejor dicho. Entonces por ahí son colaboraciones, por decirlo de alguna manera, entre ellos, ¿verdad? Que retoman algo que hizo alguien, lo usan para algo en particular y logran hacer algo importante o mejorado de lo que tenía ese otro autor. Aquí Cauchy dejó muchas cosas y en este caso Euler, ¿verdad? Fue el que se lo perfeccionó, por decirlo así. ¿De qué trata esto? Trata de eso, miren. La ecuación Cauchy-Euler tiene esta forma. Alguien que me lo explique, qué entiende con eso que lee ahí, qué forma tiene esa ecuación diferencial, la azulita. El coeficiente Ajá. que acompaña la diferencial está elevado. Está elevado. Hay algo más particular, pero vamos bien. Es algo muy, muy particular. Sí está elevado, pero ¿qué más tiene ahí? Vamos a hacer un poquito más de zoom. Cada derivada anda acompañada por la potencia de x igual al... Excelente. Está elevado, como decía su compañero, y ahorita, como dice su compañero, está elevado lo mismo. Si es la enésima derivada de x a la n, si es la n menos 1 derivada con x menos 1. ¿Y estos a qué son? Aquí son simples coeficientes constantes, mientras que en la genérica, ecuación diferencial, son términos de x, ¿verdad? Son expresiones de x. Por eso se llamaba a sub nx, porque es toda una expresión de x. Aquí no, a sub n literalmente es una constante, pero a sub n, paréntesis x, significa una expresión cualquiera de x. Aquí no es cualquier expresión, es una constante como 3x a la 7, pero con la séptima derivada. Negativo 4x a la 6, pero con la sexta derivada. 3x con la primera derivada y 5 con y, que es la original. ¿Entendieron la idea? O sea que, bueno, yo creo que ustedes a partir de cálculo 2 se dieron cuenta de algo. En cálculo 1, todas las reglas, yo le llamo el cielo de las reglas a cálculo 1, porque los límites y las derivadas, los límites son bien bonitos. Una suma se separa, un producto se separa, las derivadas no tanto, pero también algunas. Pero ya en cálculo 2 vimos que para cada tipo de integral había que aplicarle cierto tipo de método. Y ahorita pues eso están viendo también en ecuaciones diferenciales. Si es de cierto tipo la ecuación diferencial, se le aplica cierta técnica. Entonces no nos salgamos de esa idea, ya que lamentablemente no hay una estrategia general, por decir así, para todo. Bueno, incluso en los polinomios, si se fijan, no hay una estrategia general, ¿verdad que sí? No hay una estrategia general en los polinomios tampoco, entonces aquí tampoco. Bueno, aquí está lo que adelantaba su compañero, miren. El orden de la derivada es el mismo exponente del x, o sea que este es extremadamente particular. Cada derivada tiene su x al exponente respectivo, o sea que no es cualquiera, es muy, aunque suene feo, rebuscada. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que si cumple estas características, está el método. Entonces hay que aprovecharnos de cualquier método, ¿verdad? Bueno, tenemos por acá entonces que la intención de este método es proponer que una solución es y igual a x a la m. Esto que nos debe de recordar el método de la sección anterior, sería la 3.3 creo, no la anterior, la 3.3, donde se acuerdan que ¿qué solución proponíamos? En aquel método proponíamos e a la mx, y eso que nos generó en el procedimiento. ¿O qué hacemos, verdad? ¿Verdad que no ponemos e a la mx? Hacemos algo mucho más fácil. ¿Qué hacemos? Que ayer lo hicimos varias veces. Cuando queremos resolver una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Ok, como son terminologías a veces se nos olvida. Bueno, esta no es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, son variables, ¿verdad? Pero si son puras constantes, ayer hicimos tres. En los tres ejemplos hicimos tres ecuaciones diferenciales cuando las igualábamos a cero y los coeficientes eran constantes. ¿Y qué hicimos? Se modelan como si fuera un polinomio. Bueno, se lo generalizó también.
Si fuera de mayor grado, un polinomio genérico, como lo dijo su compañero, pero las tres de ayer eran cuadráticos todos. Entonces ustedes recordarán que esto yo lo dije de un solo, no sé si lo demostré, creo que no. Pero ¿de dónde venía eso? De proponer la solución e a la mx. Cuando ustedes proponen la solución e a la mx, empiezan a la primera derivada, a la segunda, sustituyen, van a ver que resolviendo todo queda factor común e a la mx y queda el polinomio, como decía la compañera, de 7 grado 2, polinomio cuadrático. ¿Estamos? Y aquí, ¿qué vamos a proponer? En vez de e a la mx, vamos a proponer x a la m. El libro también, por favor, tómense el tiempo de leerlo. Me gusta que hace la mayoría de explicaciones, se toma todo el tiempo de hacerlas, hace esto, pone la primera derivada, pone la segunda derivada, sustituye, factoriza y plantea lo demás. Y miren a lo que llega si se sustituye x a la m. Primero, ¿qué va a pasar si yo voy derivando x a la m? Eso es algo bonito que nos tenemos que imaginar todos. Imagínense x a la 7. Primera derivada, 7x a la 6. Segunda derivada, 7 por 6, x a la 5. No lo voy a multiplicar todavía. Siguiente derivada, 7 por 6 por 5, x a la 4. Siguiente derivada, 7 por 6 por 5 por 4, x a la 3. Te van viendo que se juntan como factorial, pero no está completo, ¿verdad? A menos que las derive todas. ¿Necesitaré derivarlas todas? Probablemente no. Y si es así, pues queda el factorial completito. Y si no, queda incompleto. Entonces vayan viendo que la késima derivada, ¿qué va a ser igual? Al primer m que se bajó, porque recuerden que aquí estamos proponiendo a x a la m. ¿Quién es la primera derivada? mx a la m menos 1. ¿Quién es la siguiente derivada? m por m menos 1, x a la m menos 2. ¿Me van siguiendo? Pero la idea es detenernos en un valor k, no sabemos cuál, ¿verdad? Puede ser llegar hasta 4 empezando en 7, o llegar hasta 2 empezando en 5. O sea, eso va a variar. Pero si vemos la generalización, ¿qué va a pasar? Esto va a ir bajando, m menos 1, m menos 2, hasta m menos k más 1. No sé si ven el k más 1, ¿por qué? Empecemos con uno sencillo. Empecemos en x a la 7 y lleguemos hasta x a la 4. Entonces baja el 7 y queda x a la 6, ¿verdad? Baja el 6, queda la 5, baja el 5, queda la 4. Entonces, si se fijan bien, siempre hay uno más. Entonces, por eso hay que sumarle uno más acá, de el k correspondiente que le estamos derivando. Entonces, siempre hay uno más. Bueno, eso solo es la generalización, no se preocupen. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y tenemos que hacer eso? Es lo sugerible. Hay gente que se aprende las fórmulas, pero eso ya es de cada quien, ¿verdad? Mejor aprender las cosas de manera lógica, estructural, para que uno siga una estructura. A veces es un poquito más lento, pero es más difícil que se nos olvide. Es más fácil recordarlo si aprendemos la estructura a aprendernos una formulita, porque si nos olvida un signo o algún detallito, nos vamos mal si nos aprendemos la fórmula. Entonces, por eso les estaba explicando el jueguito de bajar derivadas. Particularicemos esto en las que hemos estado trabajando, en las de orden 2. Si lo particularizamos en la de orden 2 y planteamos que la solución puede ser x a la 7, no sabemos quién, x a la m, ya me muero, ¿verdad que ocupamos dos derivadas, ¿verdad? ¿Quién sería la segunda derivada de esta? Baja, ¿verdad? M, x a la m menos 1 y en la segunda derivada m por m menos 1, x a la m menos 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean que aquí está. Bueno, este es un detalle importante que no debemos de descuidar acá, ¿dónde está? Recuerden, la ecuación diferencial original ya tiene su propio cuadrático acá. Ese que está ahí es el que vamos a sustituir a partir de estas derivadas genéricas. No sé si me van siguiendo. Aquí tenemos esos genéricos, y igual a x a la m. Hacemos la primera, hacemos la segunda y luego sustituimos acá. Pero no olviden que el que sustituyamos acá se va a multiplicar por el que ya tiene originalmente la ecuación diferencial. Aquí ya le habíamos sacado la primera derivada, lo sustituimos y se va a multiplicar con este de acá. Y aquí, pues la constante c se va a multiplicar con x a la m. Ustedes vean acá literalmente. ¿Verdad que esta, bueno, eso no lo hizo por pasos el autor, pero no sé si lo logran ver todos? Creo que ese comió un paso o yo lo tomé resumido. Veamos. Y igual a x a la m. ¿Quién es la primera derivada? M. Bueno, creo que no puedo marcar. La primera derivada es mx a la m menos 1 y la segunda derivada
mx a la m menos 2. La ecuación diferencial original, acuérdense que tiene un ax cuadrado. Ahí hace falta el m menos 1. M por m menos 1 y hace falta el c. Esa es la segunda, que es la que sustituyó acá. Y ustedes dirán, pero ¿por qué está a la m? Porque ese x a la m menos 2 se multiplica por el cuadrático que fijo va a haber ahí, porque si es de cochea, uno tiene que tener el grado de la derivación. Entonces, eso es lo que hace, jóvenes, bonito este problema, porque siempre esto se va a completar como x a la m. Y vean que va a pasar lo mismo con el de la primera derivada, porque si la primera derivada está a la m menos 1, se va a multiplicar con x a la 1. Bueno, ya no sería segunda derivada esto, ¿verdad? Ni primera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se completen estos dos? Todos van a quedar factores de x a la m, del original, del que ando buscando. Y al ser todos factores del original, se va a sacar como factor común. Y miren, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar otra ecuación cuadrática. Ahí está una distributiva, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a quedar ahí? Otra cuadrática, ¿verdad? Entonces, como que está acá, es el exponencial x a la m, si igualamos a 0 a este, podemos llamarlo de que es 0. Si es cuadrática y tiene dos soluciones, entonces ahí tendríamos, si uno es 5 y el otro es negativo 3, x a la 5 y x a la negativo 3 serían nuestras soluciones particulares. Pero, ¿qué pasa si se repite? ¿Qué pasa en el tema de coeficientes constantes, no coeficientes variables? Se le agrega una x, pero aquí ya es x. Entonces se le agrega otra x y les cuento que no, que es algo diferente. Pero bueno, hagamos un ejemplo de este para ver luego con soluciones diferentes. Entonces, a este, jóvenes, si lo resolvemos este de acá y nos da dos soluciones, M1 y M2 diferentes, pues las soluciones serían x a la M1 y x a la M2 y con su combinación lineal. ¿Estamos? Eso sería. Eso es lo bonito. Bueno, veamos un ejemplo de ello. Tenemos por aquí este problemita. Ah, no, pero no he abierto el editor de ecuaciones. Ahí está. X al cuadrado empezar fracción d al cuadrado y entre dx al cuadrado finalizar fracción menos 2x empezar fracción d y entre dx finalizar fracción menos 4 y igual 0. X al cuadrado empezar fracción. Ok, ahora sí, ahí lo tenemos. Para efectos prácticos, creo yo, es más bonito escribirlo así, ¿verdad? Aunque la verdad da igual, pero... tenemos esto. Entonces, no olviden que necesitamos determinar, yo sé que algunos se lo aprenden, pero yo prefiero hacerlo, quiénes serían estas derivadas. Entonces, una vez que uno los hace, hasta se los aprende, ya lo usa más rápido, pero como es la primera vez, mejor hagámoslo sencillo. Lo que estaba haciendo aquí en la pizarra, mx elevado a la m menos 1, ¿verdad? Y la segunda derivada, me faltó la comita acá, ¿verdad? Y la segunda derivada va a ser igual a m por m menos 1, x elevado a la ¿cuánto? A la m menos 2. Entonces, observen que si regresamos a la ecuación diferencial que nos proponen, que no es necesario que la reconvirtamos, ¿verdad? Podemos sustituir de un solo, sabiendo que esta es la segunda, que esta es la primera, de un solo, ¿verdad? No es necesario reescribirlo, pero bueno. Tenemos eso entonces. Aquí empezamos a sustituir. ¿Quién es la propuesta de nuestra segunda derivada? ¿Quién es la propuesta de nuestra primera derivada y quién es la propuesta general? Entonces sustituimos. ¿Quién es la segunda derivada? ¿Verdad? Lo sustituimos acá. ¿Quién es la primera derivada? El que habíamos hecho antes. Acá. ¿Y quién es el original? X a la m. ¿Estamos? Entonces, si observan, pasa ese detalle bonito que les quería decir acá, que quizás no lo dejé tan claro. Observen que este x a la 2 con este x a la m menos 2, ¿qué va a pasar con este x a la 1 y este x a la m menos 1? Miren que aquí va a quedar m por m menos 1 por x a la m, ¿verdad que sí? Porque este x a la 2 y x a la m menos 2 queda x a la m. Menos 2m, ¿verdad que sí? Menos 2m, ¿por quién? Por x a la m también, porque
Recuerden que este x a la 1 con x a la menos 1 queda eso, menos 4 por x a la m igual a 0. ¿Y qué más observan ahí? Hay factor común, ¿verdad? Entonces tenemos el factor común x a la m, que se perdería de acá y se perdería de acá, y nos queda lo que estaba genérico hace un momento allá arriba, que básicamente la idea era esa. Obviamente, si desarrollamos nosotros, tendríamos acá m cuadrado menos m, ¿verdad? Eso que están viendo, pero como hay términos semejantes, lo sumamos y tendríamos entonces menos 3m sería, ¿verdad? Y miren, casi lo mismo de aquel, solo que aquel era más fácil cuando era coeficientes constantes porque explícitamente salía la cuadrática de un solo. Aquí no, ¿verdad? Va a haber algunas pequeñas distributivas, aunque esta va a ser fija, ¿verdad? Pero no olviden un detalle que no enfaticé, perdón. La derivada, la ecuación diferencial original puede tener acá un 3x cuadrado, ¿verdad que sí? O un negativo 5x cuadrado. El x cuadrado es fijo. O sea que aquí fijo va a estar m por m menos 1 cuando ya se sustituya. Pero puede haber un coeficiente y al haber un coeficiente va a afectar a ese m por m menos 1 y obviamente va a aumentar sus coeficientes y por ende el término lineal sería afectado por el término lineal que sale de la primera derivada. En resumen, en coeficientes constantes sale de un solo la ecuación cuadrática y acá también, pero hay pequeñas distributivas que podrían variar sus coeficientes y hay que hacerlo con paciencia y con cuidado. Bueno, con esto, ¿a qué llegamos, jóvenes? Que tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Siempre x a la m es más que obvio que se hace 0 en 0, ¿verdad? Eso lo vamos a dar por hecho y nos vamos a enfocar en este que es el que nos va a decir qué valores de m. Porque esto se hace en 0 para cualquier valor de x, ¿verdad? Bueno, diferente de 0, porque 0 a la 0 es indeterminado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle filosófico. Tenemos acá entonces esto que tenemos que igualarlo a 0. Y si lo igualamos a 0, ¿qué sucede? ¿Soluciones diferentes, iguales o cuadráticas? ¿Qué hacemos? Tanteo simple, ¿verdad? Tiene por suerte, ¿cómo nos queda? M menos 4, excelente, m más 1, ¿verdad? Entonces las dos soluciones son m igual a 4 y m igual a 1. Entonces, negativo 1. Entonces, ¿cuáles serían nuestras soluciones particulares? Sería y igual a c1 por x, porque recuerden que aquí no es e a la mx, es x a la m. Sería x a la 4 más c sub 2, y aquí no se preocupen que sea negativo, ¿verdad? Eso no hay problema. Más bien aquí prepárense para soluciones irracionales, si la cuadrática tuviera irracionales, o incluso complejas, como ya lo vieron en aquel caso, aquí también. Lo que cambia es el planteamiento, y lo que les adelanté como pregunta, si son iguales, allá se agregaba un x, y aquí ¿qué se hace? Bueno, ya lo vamos a ver. M a la menos 1, ¿verdad? Entonces, esta sería, por ende, la solución particular que tendríamos para este ejercicio. Entonces, ese sería el planteamiento. Les cuento, si las soluciones son iguales, lo que se haría es resolverlo con el método que ya aprendimos de e a la negativo integral de p de x. Ese sería el camino si las soluciones son iguales, porque si hacemos esto solo tendríamos uno y ocupamos dos linealmente independientes. Entonces el camino sería usar el del e elevado a la negativo p de x, bueno, el que es y sub 1 por la integral de e a la negativo integral, bueno, ese, ¿verdad? Sería el camino a seguir. ¿Estamos? No lo traía listo, pero sí me gustaría que lo vieran, solo para que se hagan la idea. Y para que lean, ¿verdad?, el libro y observen ese detalle. Miren, aquí está el que hicimos nosotros. Solo que yo C1 lo puse X4 y C2 menos 1, pero ya saben que eso es lo mismo. Entonces, miren qué bonito. Si hacemos nosotros el método y nos dan soluciones repetidas, no tendríamos dos linealmente independientes. Necesitaríamos una segunda linealmente independiente de esa que se repitió y por ende usaríamos la fórmula. Miren. La solución 1, que sería x a la m1, ¿verdad? No m1, x a la m1. ¿Y cómo hallaríamos la otra? Bueno, aquí negativo b sobre a es porque ya se hizo la división, miren. Recuerden que este método se aplica cuando se le quita. ¿Y qué le vamos a quitar aquí, jóvenes?
Bueno, esto es un detalle bonito que omitió el autor, pero creo que todos lo podemos ver si recordamos que el original tiene ax cuadrado de la segunda derivada, ¿verdad? Bx de la primera y c de la última. Entonces, si divido todo entre ax cuadrado, ¿qué pasa? Se cancela acá, pero ¿qué nos queda acá? Que se cancela solo una x, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedaría? Ax y, ¿verdad? Y acá c sobre ax cuadrado, me faltó y, ¿verdad? La original. Entonces, por eso es que sí lo plantea el autor. C sobre ax cuadrado. Y usted dirá, ¿y eso para qué lo hace? Porque después quiere usar la formulita. Entonces, si usa la formulita, recuerden, la primera solución al cuadrado va aquí, ¿verdad? Por eso está 2m, porque va al cuadrado, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Abajo va al cuadrado. Aquí va la original, la primera solución, perdón, y es a la integral de quién? De este. ¿Quién es ese? A sobre b de x. Pero integrado, ¿qué va a dar? ¿Cuál es la integral de este? Correcto, b sobre a, que es constante, logaritmo natural, por eso ahí está ya de un solo, el autor ya lo hizo de un solo. Miren, b sobre a, logaritmo natural, y el negativo que se nos olvidó, y ya está en la fórmula, ¿se acuerdan? Negativo integral de p de x de x. Bueno, siguiendo todo el proceso, ahí lo pueden ver ustedes más bonito en el libro, aunque no se ve tanto ahí, ¿verdad? Entonces miren qué bonito, siguiendo el procedimiento, ahí está el negativo b sobre a del logaritmo natural, x a la 2 que sube el negativo, ojo, ese e a la logaritmo natural de x solo queda x, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo escribimos? Ya se me ocurrió. ¿Verdad que si yo subo este acá queda e a la logaritmo natural de x elevado a la negativo b sobre a, ¿verdad? Si subo el coeficiente, y el e se cancela con el logaritmo natural, ¿y qué queda? Solo x a la negativo b sobre a. Ahí se comió ese paso el autor, pero bueno, aquí está el resultado, se cancela este con este y queda este sube a la negativo 2 m1, y ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener esa resta, m1, déjenme ver qué pasó ahí. Sí, es que m1 lo toma como la primera solución, y es 1, entonces es igual a x como primera solución para que la segunda sea también el equivalente de la. Sí, pero ¿por qué pone b menos a sobre a? Cambió el m1 por b menos a sobre a, entonces no sé qué lo hizo, negativo. Lo que sí vemos ahí es que se cancelan, ¿verdad? Y solo queda un simple logaritmo natural a la parte. Aquí miren, sustituyó negativo 2m1 por b menos a sobre a. M1 es la primera solución, tal vez la sustituya, como se dice. Bueno, ahí les quedó de ver ese paso. ¿Qué pasó ahí? Porque cambió el negativo 2m1 por b menos a sobre a, que al hacer la resta, les cuento que queda simplemente negativo 1, que bajaría acá, logaritmo natural. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, la compañera nos recordaba que a la solución repetida se le agregaba x, y ahora a la solución repetida se le agrega logaritmo natural. ¿Estamos? Aquí todavía me voy con esa duda también yo. Si la saben responder ustedes me comentan después. Miren que sustituyó negativo 2m1 por b menos a sobre a. Tendríamos que revisar qué pasó ahí, porque m1... ya. Es por la cuadrática. Recuerden que nosotros resolvimos una cuadrática. Pero tendrían que verla arriba. La cuadrática que resolvimos viene de acá. Vamos a ver, ¿dónde la escribimos? Sí, la escribimos. La original, ¿verdad? Que era a por la segunda, por x cuadrado, por la segunda derivada que era m por m1, por x a la m menos 2, ¿verdad? Que junto a esto queda a m1, x a la m, ¿verdad? Vamos con la primera, bx por la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? M, x a la m menos 1, ¿verdad? Más c por la original, que es x a la m. Aquí está, solo que está bien escondido ese dato, tal vez arriba lo explicó y yo como me adelanté. Aquí queda bm, ¿verdad, jóvenes? X a la m, ¿verdad que sí? X a la m y cx a la m. Entonces, tenemos a m cuadrado
AM más BM, ¿verdad? Más C, factor de X a la M. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces aquí queda AM cuadrado menos, le voy a poner más, factor de M más C. ¿Verdad que si lo ordeno, el B puede estar de primero y el menos A de segundo? ¿Están de acuerdo ahí? Bueno, si esta es una ecuación cuadrática, AM cuadrado, B menos AM más C, ¿qué debe de pasar? El discriminante cuadrático tiene que ser igual a 0. Es la única manera de que eso sea. ¿Quién es el discriminante cuadrático? B cuadrado, que en este caso B es B menos A, ¿verdad? B cuadrado menos 4 por A por C, ¿verdad? ¿Quién es A? A literalmente, ¿y quién es C? C literalmente, ¿verdad? Entonces tendríamos esto. Esto tiene que ser igual a... Ah, no, pero ¿de qué me sirve que esto sea igual a 0? Lo que me interesa es negativo B, más o menos, raíz de esta entre 2 por A, ¿verdad? Ah, pero ¿quién es este? La fórmula cuadrática es negativo B, más o menos esto, pero eso es 0 porque son soluciones repetidas. Es A menos B, ¿verdad? No. B menos B. Ah, B, sí, no, ya le he marcado eso. Ah, perdón. B menos A, ¿verdad? Entonces miren que negativo B menos A entre 2A es la solución repetida M1. Entonces, si la solución repetida se multiplica M1, si esto se multiplica por negativo 2, ¿qué va a pasar? Negativo por negativo, este con este y queda B menos A sobre esto. ¿Qué es esto ya? ¿Todo eso lo se omitió el libro o lo explicó antes? No sé, ¿verdad? No sé si me entendieron, de hecho, me hizo un relajo ahí. Pero bueno, solo quería no irme con la duda y mucho menos mandarlos a ustedes con la duda. Bueno, el punto, y que me pude haber ahorrado casi media hora de clase, es que si se repite la solución M1, no voy a tener M1, M2, porque son la misma, entonces va a ser X M1 el que halle por logaritmo natural de X. Y podemos generalizarlo, les cuento, creo que eso sí lo copié en el documento que traigo para la clase, que si las soluciones son repetidas, se plantea, miren que ya lo traía, AM2, B menos AM, más C, aquí lo traía ya, no me acordaba, perdón. Y obviamente aquí está el discriminante cuadrático que se hace 0 y solo queda negativo B entre 2 por A, que por ahí salió. Y de hecho, si fuera de orden mayor, miren que, y se repiten varias, solo se le agrega logaritmo natural, ¿y qué hago después? Al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Un detalle muy interesante, muy interesante. Si se repitiera alguna solución, hacemos esto, incluso si fuera de mayor grado. Tenemos por aquí este segundo ejemplo, que posiblemente sean raíces repetidas. Bueno, ya nos anticipan que sí, acá arriba. 4x al cuadrado empezar fracción de... ¿Cuál es el detalle acá? No nos va a cambiar el procedimiento, jóvenes. El procedimiento siempre va a ser el mismo, hacer la primera derivada, la segunda, sustituir, plantear la ecuación y todo. De hecho, ahorita me fijé en algo, que si somos un poco mecánicos, que no está mal ser mecánico, porque en cierto momento uno se vuelve mecánico, ¿verdad? Por el procedimiento, uno puede aplicar esa fórmula de un solo. B menos A, y todo eso, y uno dice, vale tanto, B menos A sería tanto, C tanto, ya tengo la ecuación cuadrática. Yo personalmente no hago las dos derivadas, que me tanto más, pero no me arriesgo a que se me confunda algún signo acá o ponga A menos B en vez de B menos A, qué sé yo. Yo lo voy a hacer con el método largo, si alguien lo practica y se aprende de un solo A, B menos A y C, lo puede hacer, que no es gran cosa también, ¿verdad? ¿Quién es A aquí? 4. ¿Quién es B? 8. ¿Quién es C? 1. Entonces, si ponemos la ecuación cuadrática sería A, M cuadrado, más B menos A, que sería 8 menos 4, 4M más 1. Y esa es la ecuación cuadrática que habría que resolver. Yo lo voy a hacer el método largo. Método largo, el original es X a la M. La primera derivada, M, X a la M. Y la segunda derivada es M por M menos 1, X a la M menos 2. Y retomando la ecuación diferencial original, entonces en la ecuación diferencial original sustituiríamos acá la segunda derivada, sustituiríamos acá la primera derivada y sustituiríamos acá la original. La segunda derivada es esta, que siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es este 4, los coeficientes y el jueguito que haya. Y ya vimos cómo es el jueguito. A siempre va a ser el cuadrático, B menos A va a ser el lineal y C será C siempre, ¿verdad?
Entonces aquí sustituimos la primera derivada y acá iría el original, x a la, aquí me faltó x a la m menos 1, ¿verdad, Juan? Aquí era menos 1, entonces lo había hecho mal acá. Sí, ¿verdad? Listo, y esto nos va a llevar a lo que platicábamos hace poco, que si somos mecánicos lo haríamos de un solo, ¿verdad? Esto quedaría 4, m menos 1, x a la m. Aquí quedaría 8m x a la m, porque el m menos 1 con el x a la 1 quedaría. Y aquí quedaría simplemente un x a la m, ¿verdad? Que no es necesario ponerlo así explícito, pero si lo hacemos es para que ya con el factor común obviamente tiene que estar, no es que no va a haber nada, ¿verdad? Nos queda eso que están viendo y va a pasar lo que habíamos anticipado con la teoría. Esto que está aquí en am cuadrado b menos am más c, que si se lo aprenden no hay ningún problema, ¿verdad? Con tal lo usen bien. Tendríamos entonces esto de acá, creo que ya le puedo quitar este, ¿verdad? Y aquí estaría 4m cuadrado menos 4m sería, ¿verdad? Y aquí está la resta que hablábamos, ¿verdad? b menos a, mira. Entonces hicimos una inversión casi de 5 minutos, ya con experiencia menos, pero si nos aprendemos la formulita sería aún más práctico, ¿verdad? Y miren, ahí está, a m cuadrado, b menos a, 8 menos 4, m más c, que era 1 desde el inicio. Entonces ya solo es resolver esta cuadrática, la cual observamos que como se anticipaba, son soluciones repetidas, porque es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? 2m más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual nos lleva a que 2m más 1 es igual a 0, y lo cual nos lleva a que m es igual a negativo 1/2, que son soluciones repetidas, ¿verdad? Y solo recordando la teoría, tendríamos entonces que la solución, ¿cuál sería? La solución sería c sub 1 por x elevado a la ¿cuánto? Negativo 1/2, ¿verdad? Que ya escoger, pasarlo a radical y división, ya es opcional. Voy a ver el libro cómo lo hace, no me fijé en ese detallito. Y c sub 2. No, negativo 1/2, logaritmo natural de x, excelente. Y si fuera de grado 3, ¿qué creen que nos va a quedar? Nos va... Correcto, al cuadrado. Pero al inicio, en el caminito anterior, ¿qué pasaría si fuera de orden 3? Y tuviera siempre la misma lógica de la tercera derivada con x a la 3, la segunda derivada con x a la 2 y así. ¿Qué va a pasar en el camino aquí en el procedimiento? Una ecuación cúbica. Una ecuación cúbica. Esta es la misma esencia análoga del caso de coeficientes constantes con coeficientes de Cauchy-Euler, ¿verdad? Y con eso tendríamos, nos da tiempo de hacer el otro, bueno, 10 minutos, no mucho. Ahí tengo desconectada la compu. Bueno, al menos leamos la lógica del tercero. Voy a agregar aquí el procedimiento. No creo que se me apague, creo que no. Bueno, para no sacar el cargador. Y si observan, aquí está la lógica de soluciones repetidas. Vamos a ver acá. Ese es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Que ya vieron cómo queda. Y aquí está la de soluciones complejas. Si resolvemos nosotros y nos quedan soluciones complejas, ojo, si son soluciones irracionales, no se preocupen, son números feos, pero son números al final de cuentas. Entonces quedaría x a ese número feo irracional con el más, y el x al número feo irracional con el menos de la raíz, ¿verdad? Así sería, aunque se mire feo, ¿verdad? Complejo si cambia el asunto, porque tenemos que pasarlo a reales, acuérdense. Entonces, miren que aquí tenemos que M1, alfa más IB, M2, alfa menos IB, obviamente el alfa va a tomar el signo que tenga y B lo vamos a tomar sin signo. Acuérdense que eso hicimos también en el otro tema y aquí también lo vamos a tomar positivo, mayor que 0. Entonces, miren que en términos técnicos alguien diría, o sea que yo puedo escribir C1X a la alfa más IB y C2X a la alfa menos IB, del verbo poder se puede escribir, pero uno intenta trabajar con números reales y es ahí la genialidad de Euler, que se le ocurrió eso, ¿verdad? Cómo pasar algo complejo a real con su gran formulita que ya la usamos antes. Y miren que acá lo que haríamos es un pequeño maquillaje, vamos a maquillar la X
como e a la logaritmo natural de x. ¿Se puede? Sí, porque son lo mismo. Pero ¿y para qué se hace eso? Ah, para que quede en forma exponencial y poder aplicar la fórmula de Euler. ¿Estamos? Esa es la gran genialidad del cambio que vamos a hacer. Y miren que si hacemos eso, cambiamos la x por e a la logaritmo natural de x, aquí nos va a quedar el ib, ¿verdad? Que era el exponente original que tenía la x, que ahora se cambió por todo esto. Obviamente, potencia de potencia, el ib va a multiplicar al logaritmo natural de x. No es necesario que subamos esto de nuevo porque redundaríamos, ¿verdad? Si subimos esto acá, el logaritmo se cancela con este y queda x a la ib y redundaríamos. No, ¿verdad? No es la intención. Entonces, acuérdense ustedes que x a la ib por la fórmula de Euler es coseno de b logaritmo natural de x, en este caso porque tiene el logaritmo arriba, ¿verdad? ¿Sí? B logaritmo natural de x más i seno de b logaritmo natural de x, que esta es la parte compleja, y la buena noticia es que se van a cancelar también. Entonces al final ya, bueno, ahí mejor sería que les deje la lectura para que la hagan ustedes. Va a pasar todo esto y miren que igual que en soluciones en ecuación diferencial con coeficientes constantes, igual se cancela la parte imaginaria y nos queda solo la parte real. Y al final sería x a la alfa, muy parecido al otro, ¿se acuerdan? Solo que era e a la alfa x, era aquel, y este es x a la alfa. De hecho, eso es algo bonito que tienen estas soluciones de Cauchy-Euler con la de coeficientes constantes, se parecen bastante. Es como la analogía entre x a la m y e a la mx. Allá era e a la alfa x y aquí es x a la alfa. C1, coseno de b, bueno, en vez de x es el logaritmo natural de x, eso sí cambia bastantito, ¿verdad? Y C2 seno, ¿se acuerdan que allá era coseno de bx, seno de bx? No sé si se acuerdan, que ya lo hemos usado un par de veces también. Y aquí lleva, en vez de x, logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, y en vez de llevar afuera e a la x, es x a la alfa. Antes era e a la alfa x, perdón, y ahora es x a la alfa. Así que esta sería, por ende, nuestra, por decir así, nuestra formulita, nuestra estrategia cuando las soluciones sean complejas. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer eso para la teoría, lo voy a agregar, aunque quede ahí medio cortado, porque no quiero agregar al documento todo ese procedimiento, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo más que todo, ya que lo habíamos empezado a leer antes los procedimientos. Es bonito, jóvenes, pensar en eso no es una clase simplemente mecánica, ¿verdad? Hay que tener también esa parte lógica que es bonito desarrollarla, ¿verdad? Y algo que es importante, sobre todo ustedes que van a hacer lecturas científicas, posteriormente espero verlo escribiendo artículos científicos y todo eso, una lectura científica, entenderla, no es tan fácil. Si se fijan bien, aquí fuimos de a poco. Vieron que me agarraron en curva a mí hace poco con el de dónde sacó el negativo 2m, cambiarlo por b menos a sobre a. Entonces me agarró en curva, entonces tuve que pensar y eso, muchas veces nos pasa eso. Leer un párrafo nos lleva a hacer un montón de procedimientos, por lo tanto esta lectura no es una lectura, una literatura básica, por decirlo así, que uno puede leer y solo va comprendiendo el contexto, ¿verdad? Aquí no, es más pausado. Bueno, tenemos eso, 6 minutos, no sé si nos dé tiempo de hacer el ejemplo que plantea el libro, que es este, miren, le agregó. ¿Qué dificultad le agrega o qué novedad le agrega si nos da valor inicial? Encontrar la particular. ¿Qué significa eso? En palabras más detalladas, ¿qué significa eso? Correcto, hallar C1 y C2 porque al inicio no hay una forma general, ¿verdad? Con C1 y C2, entonces básicamente sería eso, para decirlo de manera más detallada, aunque sé que todos lo entendíamos, ¿verdad? Bueno, nos llevamos el ejemplo entonces y aunque sea, lo dejamos iniciado, si... Ahí está. Entonces, lo vamos a hacer bastante rápido por cuestiones de tiempo. 4x al cuadrado y superíndice 2. Entonces, sabemos que esto nos lleva, ¿verdad, jóvenes? A que primero encontremos y', o aplicamos la fórmula de un solo, jóvenes. ¿Les parece? Si aplicamos la fórmula sería esta, am cuadrado más b menos a de m más c, igual a 0. Si aplicamos esa fórmula, ¿cómo nos quedaría?
A sería 4, entonces nos quedaría 4m cuadrado. Todo esto sabemos que viene de los dos ejemplos anteriores, ¿verdad? B menos A, ¿quién sería? B es 0, ¿verdad? Menos A, 0 menos 4, nos va a quedar negativo 4. Lo voy a poner explícitamente para que nos quede así. Y sé quién es, el que acompaña a la función original sin derivada, que sería 17. Entonces nos queda eso que estamos viendo, que al final esto es negativo 4m, que si le aplicamos la fórmula cuadrática, sería negativo b, negativo 4, más menos, ¿verdad? Raíz cuadrada de b, que es negativo 4 cuadrado, menos 4 por a y por c y todo sobre 2 por a. 4 por a y por c sería 4 por 4 por 17, entre 2 por a, que es 4, ¿verdad? 4. Váyanme ayudando a ver cómo les va quedando todos esos detallitos. Aquí queda positivo 4. Aquí queda 16, ¿verdad? Y aquí queda 16 por 17. ¿Cuánto es eso? O hacemos todo de un solo, ¿verdad? Metemos todo esto a la calcu, ojo con los paréntesis, no cometer los pecados a estas alturas, ¿verdad? Usar bien la calculadora. Entonces eso nos queda negativo 256, que es una potencia de 2, ¿verdad? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 2 a la 8. Entonces la raíz sería 2 a la 4, que es 16, ¿verdad? Entonces, tendríamos que esto es 8, ¿verdad? Esto es 16i, ¿verdad que sí? Este es 8, y si separamos las soluciones, ¿quiénes serían? Sería un medio, ¿verdad? Más o menos 2i, ¿verdad? Y como les recomendé en el tema anterior, alfa, ¿quién sería? Un medio. ¿Y beta? Beta es igual a 2. Entonces, usamos la formulita con soluciones complejas y sabemos que las soluciones son y igual a x elevado a la ¿cuánto? A la alfa. Excelente. A la alfa, paréntesis, c sub 1. Aquí ya está de un solo, ¿verdad? C sub 1 por, ¿se acuerdan? Coseno es el primero, buena memoria. ¿Qué más va adentro? Beta, logaritmo natural de x, excelente. Y beta es 2. Logaritmo natural de x, ¿verdad? Y casi lo mismo después, pero con seno, ¿verdad que sí? Y aquí va seno. Miren que de a poco nos vamos a esta, pues, como ya habíamos practicado la otra, teníamos un poco la idea que coseno iba primero. Uy. Entonces nos quedó esto, ¿verdad? Y bueno, por cuestiones de tiempo y para cerrar esta sección de capítulo del libro, les voy a leer lo de valor inicial para ver cómo queda. Miren que nos quedó bien la solución, x a la 1 medio, c1, coseno 2 logaritmo natural de x. Al sustituir los valores iniciales, queda c1 igual a negativo 1 y c2 igual a 0, miren. ¿Qué hay que hacer acá? Recuérdenme. Para usar los valores iniciales, ¿qué se hace? Ajá. Pero hay algo antes de evaluar. Hacer la primera derivada. Correcto. Vamos a evaluar la primera derivada. Vamos a quitar un poco de tiempo también, no mucho, pero sí regla de producto. Miren, coseno de logaritmo, entonces va a haber una regla de la cadena, esa es trigonométrica. De hecho, el autor viene se la borró. Yo también voy a hacer sus pasos. Se los dejo a ustedes. Da C1 igual a negativo 1, C2 igual a 0. Así que esta sería la solución particular de la familia de solución. ¿Están? Entonces, si se fijan bien, son temas que se van pareciendo y que se va notando la diferencia, creo yo. No es un tema, son varios temas diferentes que no son tan confusos. A pesar de que se parecen, se sabe diferenciar coeficientes constantes, coeficientes variables, y por ahí uno se va guiando, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno, si se le puede llamar así, ¿verdad? Del problema. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo me voy a llevar esta teoría, que la verdad se ahorró mucho el autor, pero bueno, nos va a servir. Y si les da tiempo de detallarlo, mejor. Y si me da tiempo a mí, también se los agrego. Igual que ayer que tuve un tiempito, se los terminé el problema y aprovechamos el tiempo así. Aquí sí no les prometo, pero voy a intentarlo al menos.